Ok, esta es la grabación en este caso, del tema de orificios con contracción incompleta. Como se había mencionado, en estos casos son los que se presentan cuando las paredes o el fondo de un recipiente que se esté analizando es inferior a 3 veces el diámetro o la apertura, en este caso, del orificio. Estos son los datos que nos da el problema. Nos dice que tenemos una abertura, en este caso es un orificio rectangular, una abertura de 0.18 metros. La carga de lo que vendría siendo el espejo del agua, lo que vendría siendo la apertura, son de 0.5 metros. En lo que vendría siendo desde el extremo sellado, la presión que es generada en ese punto es de 1.45 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y nos pide calcular la descarga o el caudal de lo que vendría siendo el desfogue. El ancho del recipiente sería de 0.3 metros y en su interior está contenida agua. Entonces, nada más antes de iniciar, hacemos la comprobación. Dijimos 3 veces el diámetro o la abertura, que serían los 0.18. 3 veces sería 0.54 metros. Si nosotros vemos el diagrama, podemos observar que la distancia que hay desde el fondo hasta lo que vendría siendo la abertura es de 0.1 metros. Es menor que 3 veces la abertura, entonces entraría dentro de la clasificación de orificios con contracción incompleta. En este caso, para estos problemas, marcador negro, entonces para ese caso la fórmula del gasto vendría siendo igual, es la misma que hemos estado manejando, solamente que el coeficiente de descarga ahora se calcula con lo que vendría siendo el coeficiente de descarga del orificio por 1 más 0.641 entre el área del orificio entre el área total al cuadrado, y eso nos daría el coeficiente de descarga. ¿Ok? Entonces, procedemos a la resolución. Entonces, esos son los datos, ya los describimos. Entonces, tenemos que, de acuerdo a la siguiente figura, las distancias son menores, ya lo determinamos. Entonces, en este caso, para el coeficiente, en caso normal, para lo que vendría siendo el CDO, vamos a utilizar un valor estándar de 0.6 para poder calcular el coeficiente de descarga con lo que vendría siendo el caso específico que nosotros estamos manejando. Entonces, para calcular CD, el coeficiente de descarga, este dato, como les dije, vamos a utilizar el valor estándar para poder estandarizar y calcular para el caso específico el área del orificio y el área total, pues los vamos a calcular. Entonces, iniciamos con lo que vendría siendo el área del orificio. En este caso es de forma rectangular, entonces el área del orificio sería la abertura simplemente al cuadrado, quedándonos 0.18 metros al cuadrado. Por aquí lo tengo, 0.0324 metros cuadrados. Y la total, en este caso, la total sería el ancho por la distancia. Pues no tenemos la distancia total, tenemos el canto del fondo a lo que vendría siendo la abertura, tenemos la distancia de la abertura y la carga. Entonces sumamos los términos, tendríamos H más la abertura entre 2 más C. Entonces lo multiplicamos como si fuera un rectángulo normal. Entonces así quedaría la fórmula. El ancho, de hecho aquí lo había puesto como B minúsculo, lo voy a cambiar.
Entonces, si vemos el diagrama, tenemos, esta sería la distancia B, el ancho, la carga H representaría hasta la mitad de la abertura entre 2 más C nos da la distancia vertical total del tirante del agua. Sustituyendo, entonces tenemos 0.3 metros por la distancia H, que eran los 0.5, más 0.18 entre 2, 0.09, estos son metros más 0.1. Entonces el área total nos daría como resultado 0.207 metros al cuadrado. Sustituyendo en la fórmula del coeficiente de descarga, dijimos CDO va a ser 0.6, 1 más 0.641 entre el área del orificio, que nos dio 0.0324 metros cuadrados, entre 0.207 metros cuadrados, eso elevado al cuadrado. El coeficiente de descarga daría un total de 0.609. Ok, entonces ya calculamos el coeficiente de descarga. Ahora, para calcular el gasto tenemos que calcular H. En este caso que se presenta, el caso especial, que es para calcular H, que en este caso es cuando el orificio está confinado, como se muestra en el diagrama. Tenemos la presión que se está generando en el tirante del agua, entonces tenemos que recalcular lo que vendría siendo el valor de H con esta fórmula. Entonces H sería la carga inicial que tenemos de 0.5 metros más la presión entre el peso específico, en este caso del agua. La presión la tenemos en 1.45 kilogramos sobre centímetro cuadrado, convirtiéndolo a metros. Un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Son 14.500 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces tendríamos los 14.500 sobre metro cuadrado entre 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces esta operación son 14.5 metros, se eliminan unidades, queda metro en la primera potencia y la carga sería de 15 metros. Sustituyendo en la fórmula del gasto, el gasto que nos da serían 2.609 por, en este caso el área del orificio, 0.0324 metros cuadrados por raíz de 2 veces la gravedad por lo que nos dio H, que son 15 metros. Damos como resultado que el gasto es de 0.338 metros cúbicos sobre segundo, siendo este el resultado final. En este caso, como se menciona, este es un ejemplo de resolución para orificios con contracción incompleta. Bueno, sería todo.